Entiendo que ya está. Muy bien. Ya, chicos, ahora sí. Lo que nos toca hoy día, si en algún momento me silencian, como ocurre en los repasos, me avisan. Eh, lo que ya nos toca hoy día, ya la penúltima clase, es la fisiología del lenguaje y de los infartos cerebrales. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. En esta primera diapositiva, básicamente lo que nos tratan de demostrar, vamos, uy, acá no tengo para señalar. Ver, ¿no se podrá? Ya, bueno, vamos a ver, si nos la arreglamos. Ok, clásicamente toda la parte de lo que es la neuroanatomía en sí siempre nos ha mostrado, aunque este gráfico ya es muy conocido por ustedes, de que cuando hablamos del lenguaje lo lateralizamos o lo compartimentalizamos muy bien en lo que son dos grandes áreas, en lo que es el área de Broca o, bueno, el área 44-45 y en lo que es el área de Wernicke, y cada una con sus respectivas afasias. Y sabemos que aparte de ello, por anatomía sencilla, ambas están comunicadas por lo que es el fascículo arqueado. Sin embargo, el procesamiento real del lenguaje, ya sea un lenguaje producido verbal o no verbal, es mucho más dinámico y más complejo, como ya lo hemos visto, me parece, hace unas 3 o 4 clases previamente dichas. Entonces, lo que hoy día nos toca es profundizar en cada una de ellas. Si es que han revisado las diapositivas de hoy día, realmente es básicamente un repaso bastante de todas las clases previas en cuanto, por ejemplo, a la disposición de lo que son circunvoluciones. Por ejemplo, si lo vemos por la parte de la cara lateral, respecto a lo que es el hemisferio dominante, y seguimos todo lo que son las cisuras, ya sea el surco central o el surco de Silvio, sabemos de que la cisura de Silvio hacia adelante del mismo vamos a tener a lo que es el lóbulo frontal, y dentro de ella tenemos a todo lo que es la corteza motora, específicamente a nivel de lo que es la zona precentral, el área motora primaria o el área 4 de Brodmann, pero también si lo vemos por la parte de lo que es el lobulillo frontal inferior, específicamente a nivel de lo que es la porción más opercularis o la porción más triangulares, tenemos la relación en lo que es el área de Broca. Sin embargo, si lo vemos a la porción posterior respecto a lo que es el surco central, tenemos a lo que es el lóbulo parietal. Y por anatomía, ustedes ya conocen que esto lo pueden dividir en un lobulillo parietal superior y en un lobulillo parietal inferior. No solamente así, sino que también ustedes lo pueden dividir en una zona más supramarginal y en una zona angularis. Si nos vamos a la porción inferior, lo tenemos con lo que son los lobulillos temporales superiores, medios e inferiores, y hacia la parte occipital, el occipital superior e inferior. Esto nos lo dice por sobre todo la parte más anatómica. Pero si lo vamos a la parte más funcional, más fisiológica, creo que eso es un poco más interesante, porque nos habla de funciones, nos habla de características que se pueden ver ya en un paciente. Entonces, nosotros sabemos que cuando hablábamos de todo lo que es la carga más dorsolateral, la irrigación daba sobre todo por la arteria cerebral media. En cambio, cuando hablábamos sobre todo por la cara más interna, más medial, era sobre todo por la arteria cerebral anterior. Teniendo en consideración solamente esos dos preceptos, podríamos decir de que una obstrucción a nivel de una arteria cerebral media provocaba una hemiparesia o una hemiplegia en los casos más severos faciobraquial. Entiéndase por hemiplegia a la fuerza completamente en cero. Si ustedes se remontan a su semana 7 de las prácticas de fisiología, ahí vieron todo lo que era la parte de la función, perdón, de la parte de la fuerza muscular. Y allí tenían algo que les pusieron del MRC. Esta escala nos gradúa, nos valora desde el 0, que es aquella persona que no mueve nada, hasta el 5, que somos todos nosotros que podemos movilizarnos. Entonces, cuando les hablan de hemiplegia, estamos hablando de una escala 0. El paciente no mueve absolutamente nada, y eso lo pueden encontrar en esas partes de las prácticas de fisiología. Pero bueno, acá ya les han hecho la parte más dramática, ¿no? Una hemiplegia faciobraquial por obstrucción de arteria cerebral media. Sin embargo, si nos íbamos a la parte post-rolándica, teníamos específicamente lo que era la zona de una hemianestesia, porque databa o iba todo en relación a lo que era el surco postcentral, al área 3, 1, 2 de Brodmann.
Entonces acá estábamos específicamente con lo que era la hipoestesia. Acuérdense también por obturación de la arteria cerebral media. Ahora, si seguimos yendo hacia la parte más anterior, acuérdense que acá en toda la porción anterior podríamos tener diferentes áreas. Acá no les han puesto las áreas porque entienden de que ustedes ya las recuerdan. Entonces, si las recordamos, tenemos no solamente el área 4 de Brodmann, sino hacia la porción anterior tendríamos a lo que era el área premotora y motora suplementaria, que era el área 6. Hacia la porción más anterior también teníamos a lo que era el área 8, que estaba en relación a lo que eran los movimientos oculares conjugados. De allí que una alteración en función a lo que es la arteria cerebral media, sobre todo cuando es un infarto de grandes dimensiones, proporciones, porque los infartos cerebrales se pueden dividir en gran territorio, medio territorio y pequeño. Este último conocido como un infarto lacunar, cuando son de gran territorio o incluso de mediano territorio, pueden hacer una desviación de la mirada hacia la zona de la lesión por compromiso del área 8. Si nos vamos hacia la porción más anterior y sobre todo más hacia la cara más interna, más medial, acuérdense de los síndromes prefrontales. Y dentro de esto, muy característico, sobre todo cuando estábamos por la parte más orbitofrontal, el caso de Phineas Gage. Ahora, si nos vamos hacia la parte más posterior, acá empiezan a aparecer ya algunos otros síndromes. Por ejemplo, producto del compromiso de los lóbulos parietales. Acuérdense que tenemos un hemisferio dominante y un hemisferio no dominante. Cuando se produce un infarto de arteria cerebral media, si este es del hemisferio dominante, el compromiso es más del lenguaje, pero si es de un hemisferio no dominante, el compromiso es más de tipo negligencia. Y dentro de esto, acuérdense nuevamente, porque ya lo hemos visto en el caso de las áreas de Brodmann, que teníamos acá el área 3, 1, 2, pero hacia la parte posterior teníamos el área 5 y 7 y era el área de nuestra asociación somatosensorial. Acá empiezan a aparecer algunos términos como alexia, agrafia y acalculia. Entiéndanse alexia como la incapacidad para poder leer, agrafia como la incapacidad para poder escribir y acalculia como la incapacidad para poder realizar cualquier tipo de cálculo matemático. Agnosia digital como la incapacidad que tenemos para poder reconocer tal vez los dedos de nuestras manos, en cuáles son, con los dedos de nuestras manos, qué cosa estamos tocando, qué cosa estamos percibiendo. Y todos estos de acá, alexia, agrafia, acalculia, son parte del síndrome de Gertman. En la región que está asociada a lo que es el lóbulo parietal, la alexia, la agrafia, la calculia y la agnosia digital, estos cuatro de acá pertenecen al síndrome de Gertman. Por otro lado, tenemos lo que son las afasias semánticas, básicamente trastornos del lenguaje, ya sea por un compromiso de lo que es el área de Wernicke, cuando nos encontramos a nivel de lo que es el lóbulo temporal, y las agnosias visuales. ¿Por qué agnosias visuales? Nuevamente, si nos vamos a la parte de visión propiamente dicho, teníamos una vía del dónde y una vía del qué. La vía del dónde producía una ataxia óptica, la vía del qué producía una agnosia visual. Acuérdense que no solamente es que llegue la visión al área 17 y que ésta vaya al área 18 y 19 para empezar a reconocer más o menos algunas características, sino que de acá tiene que irse a otras zonas y parte de ellas también tienen que ser el área 20 y 38. El hecho de que nosotros podamos ver un objeto, pero no podamos reconocer, tal vez veo un celular y de pronto lo describo, que es rectangular, que tiene cámara, que tiene, no sé, la pantalla es táctil, y cuando ya me terminan de preguntar todo y me dicen, ya, ok, ya, dime qué es, y yo no logro decir qué es, eso es una agnosia visual. Ahora, si nosotros nos vamos por la porción más medial, acordémonos que la cara interna está más irrigada por la arteria cerebral anterior, pero no es solo irrigada por la arteria cerebral anterior. Ojo. Y también, obviamente, la porción posterior siempre va a ser dada por lo que es la arteria cerebral posterior. Entonces, fisiológicamente sabemos que toda esta parte de la cara interna aloja todo lo que es la porción superior de lo que es el homúnculo, pero tanto el homúnculo motor
como el homúnculo sensitivo. Y toda esa parte, sobre todo, va a tener correspondencia con lo que es la parte de los miembros inferiores, con lo que es la parte de del órgano reproductor tanto de la mujer como del varón, con lo que es la zona del periné. Entonces, si se obstruye la arteria cerebral anterior, el paciente no es que viene con un déficit faciobraquial, como en el de una arteria cerebral media, sino su déficit es más crural, una paresia o plejía o una hipoestesia crural contralateral, porque el predominio es de miembros inferiores. Esto es algo clásico que se ha preguntado también. Pero si vamos más allá de esto, nos vamos hacia la zona prefrontal, que es lo que más me interesa. Y acordémonos que en las zonas prefrontales mediales tenemos tanto el área motora suplementaria como lo que es la corteza prefrontal medial. Entonces, sabemos que por fisiología estas dos zonas se encargan de la iniciativa, de la motivación, de la planificación, de cualquier tipo de comportamiento que queremos realizar. Y cuando un infarto, por cualquiera sea el caso, destruye, compromete, obstruye todo lo que es el córtex prefrontal medial, va a obstruir, si es de manera bilateral, el tronco de la arteria cerebral anterior, porque estas nacen de un tronco común. Entonces, el paciente entra en algo que se conoce como asinesia o mutismo asinético. Es decir, no es que el paciente no pueda moverse o que, claro, no es que no pueda moverse, es que no quiere moverse, no tiene la motivación necesaria para realizar. Entonces, el paciente puede estar despierto, abre los ojos, lo sigue con la mirada, pero no habla ni se mueve porque ha perdido ese impulso, esa voluntad, ese querer hacerlo. Porque nosotros nos movemos porque queremos, ¿no? Yo voy al baño porque quiero ir al baño, voy a tomar un vaso de agua porque quiero ir a tomar un vaso de agua, pero ese de quiero ir, el paciente lo ha perdido. Por otro lado, tenemos el famoso giro del cíngulo anterior. Entonces, que, como lo conocemos desde muchísimas clases previas, controla todo lo que es la parte de los esfínteres. Entonces, su daño produce una incontinencia urinaria de tipo frontal. El paciente puede miccionar, pero no muestra preocupación o no tiene pudor, porque no hay un balance entre la conducta que realiza y lo que debe realizar. Entonces, por último, en la parte más inferior basal y temporomedial, podríamos decir, existen, como ya conocemos por anatomías, estructuras como lo que son el uncus, el hipocampo, el giro parahipocampal. Y las lesiones a nivel de esta estructura producen un síndrome muy conocido, que es el síndrome de Claver-Bassi. Este síndrome está caracterizado por características, ok, qué cacofónico. Está caracterizado por cosas muy importantes y peculiares, que son la hiperoralidad, la hipersexualidad, la pérdida absoluta del miedo y cuadros de amnesia anterógrada severa. Entonces, hemos hablado hasta ahorita de dos nuevos síndromes. El síndrome de Gertzmann, que lo veíamos por un compromiso más a nivel parietal, en donde lo que el paciente tenía era alexia, agrafia, acalculia y agnosia digital. Y el síndrome de Clover-Bassi, el que está acá, que estaba caracterizado por hiperoralidad, por hipersexualidad, por pérdida absoluta del miedo y por cuadros de amnesia anterógrada severa, que básicamente se da por una disrupción a nivel de lo que es el circuito de Papez. Entonces, toda esta parte medial interna es el centro de la motivación, sí, pero también de lo que es el control somático, movimiento de los miembros inferiores. Estamos hablando de dos tipos de síndromes hasta el momento. Bien, ahora vamos un poco más con lenguaje. Eh, si nos hablamos específicamente de lo que es la arquitectura del lenguaje, si queremos llamarlo así, hasta cierto punto ya lo conocemos, pero nuevamente, como les comentaba en clases previas, estas dos últimas clases son repaso de lo que entiendo ya conocen y tal vez afianzar algunos pocos conocimientos adicionales. Primero hay que localizar dos grandes surcos, que son tanto el surco o la cisura de Silvio y la cisura de Rolando que está acá. Ok, el surco central o rolándico y el surco lateral o de Silvio. Entonces, justo por encima, por delante de lo que vendría a ser el surco de Silvio, estaríamos hablando de lo que es la tercera circunvolución, o también se conoce como circunvolución frontal inferior. En esta parte de acá vamos a encontrar hacia la porción inferior y posterior lo que es el área de Broca.
Y esta sabemos que tiene dos áreas muy importantes o críticas, nuevamente, la pars triangularis y la pars opercularis, lo que conocemos como área 44 y 45 de Brodmann. Inmediatamente superior a esta, si tal vez queremos empezar a ubicarnos ya un poquito más, en el giro frontal medio, hay algo que se conoce como lo que se llama el centro de escritura de Exner. ¿Qué es Exner? Exner es esa, ¿cómo decirlo? Es como un interfaz, como una zona que transforma lo que yo estoy escuchando y viendo, las imágenes auditivas y visuales de las palabras en lo que ya tiene que ser un comando motor específico para la mano. Por eso es el centro de escritura de Exner. Si Exner solito se infartara, porque es el centro de escritura, de forma aislada, el paciente sufre de una agrafia motora. Entonces, supongamos que yo le doy al paciente un texto que lea y le digo, ok, escríbeme la moraleja de este texto, o le doy una imagen, escríbeme lo que estás entendiendo de esta imagen. Ya, eso de escríbeme, eso de transfórmame esta imagen auditiva, esta imagen visual en algo motor, eso es el centro de escritura de Exner. Si esto se infarta solito, cuya ubicación, si queremos verlo anatómicamente, que es muy reduccionista ver solamente la parte anatómica, pero bueno, eso está a nivel del giro frontal medio. Si pasara esto, el paciente tendría una agrafia motora pura. Ahora, si nos vamos hacia la porción de Silvio, que está acá, y hacia la porción más posterior, vamos a encontrar lo que es el área de Wernicke. Entonces, cuando hablamos del área de Wernicke, sabemos que estamos a nivel de lo que es el área de Brodmann número 22. Entonces, Wernicke no es que esté solita, sino va a estar circundada, aislada. No es que esté aislada, sino está colindando con dos grandes zonas, tanto con lo que es el giro supramarginal, con lo que es el giro angularis. El giro supramarginal, o giro número, o área número 40, y el giro angularis, que es el área número 39. En el giro angular, es una zona como de asociación de muchas cosas, de muchos factores, asociación multimodal, en la cual traduce todo lo que nosotros vemos, lectura, escrita, un texto que estamos leyendo, en ya sonidos, para que Wernicke pueda comprenderlo. Porque lo que nosotros hacemos primero es ver, después lo interpretamos, 18 y 19, después tiene que pasar a ese centro de la comprensión que tiene que ir en giro angularis, y después que va en giro angularis, que es donde vamos a traducir esas letras, recién se va a ir a Wernicke, que lo puede comprender. Y por último, si vemos acá a nivel de lo que es el fascículo arqueado, esto es como una gran autopista, como mucha sustancia blanca que va a conectar de manera bidireccional tanto Broca con Wernicke, y es un centro de coprogramación. Entonces, cualquier cosa que pueda alterar este cableado, esta autopista, esta sustancia blanca, va a romper esa capacidad de ¿qué? De repetir. Acuérdense que el lenguaje no solamente es fluencia, no solamente es lectura, es fluencia, nominación, comprensión, repetición, escritura y lectura, y nominación, y entre otras cosas. Entonces, es vital que entendamos todas estas estructuras. Y acá empezamos a desglosarlo un poquito más. No es lo mismo lenguaje oral que lenguaje escrito. En sí debemos empezar a entender a Broca como la producción del lenguaje, nada más. Producción del lenguaje. Ahora, el lenguaje se puede producir verbalmente, hablando, pero también se puede producir escribiendo. Entonces, esas son las dos formas que nosotros podemos producir lenguaje. Podemos producir lenguaje por signos, entonces, verbal y no verbal, como nos enseñaban cuando éramos muy chiquitos. Entonces, si nos vamos por la zona netamente oral, cuando nosotros hablamos, las ondas sonoras ya sabemos que oído externo, oído medio, oído interno, despolarización de las células ciliadas internas, después esto iban por el nervio coclear, núcleo coclear, si queríamos hacer vía auricular, era por cuerpo trapezoide, llegaba al complejo libar superior, solamente estoy haciendo un review de la parte auditiva, ascendía por el menisco lateral y esto llegaba hasta el colículo inferior, después iba al cuerpo geniculado medial y después iba a corteza auditiva primaria. Ya, llegué. Okay. Llega el área auditiva primaria, área 41 y 42 de Bruno. Entonces, acá solo lo que hacemos es procesar el sonido en bruto, crudo, que es tono y volumen. Pero de ahí, cuando yo ya proceso este sonido en bruto, lo que tiene que hacer es viajar a Wernicke para que podamos comprender este lenguaje oral. Entonces, en esta zona es donde la corteza va a reconocer que este sonido en bruto, que es tono y volumen, es una palabra que tiene un significado. Entonces, si le pedimos al paciente que responda, Wernicke lo que hace es darnos
una idea con significado. Y después, vía fascículo arqueado, se lo manda a Broca. Y este Broca es que por medio de una secuencia de movimientos, que ya empezaría a ser articulación, y que para articular tenemos que hablar de lengua, lenguaje, perdón, la lengua, la faringe, los labios, que es la expresión oral espontánea que tiene todo ser humano, ya ejecuta a través de la corteza motora primaria. Diferente es si nosotros leemos algo. Entonces, cuando nosotros leemos, ya sabemos que viene lo que estamos leyendo, llega hasta la retina, se forma el nervio óptico, después quiasma, tracto, cuerpo geniculado lateral, después radios ópticas, llegó a corteza visual primaria. Área 17. De allí lo transmitimos a las áreas de asociación visual y de allí pasa a la circunvolución angular. En la circunvolución angular es como si hicieran un mapeo, ¿no? Como un código de símbolos que empiezan a mapear. Okay, esto es lo que tenemos que hacer. Grafema, fonema, grafema, fonema. Fonema de sonido, grafema son símbolos, grafema, fonema. Entonces, lo que hacemos es traducir esa palabra escrita que nosotros estamos viendo, qué sé yo, en una obra literaria, en un sonido mental interno, por decirlo así. Ese sonido mental es enviado a Warnick y Warnick comprende ese significado de la lectura y después lo manda a Broca, nuevamente por el mismo fascículo arqueado que ya todos conocemos. Y Broca produce, según lo que quieran, hablado o escrito, como deseen. Entonces, finalmente, en una porción tenemos que, si se ve compromiso a nivel de lo que es el área de Broca, se altera lo que es la producción del lenguaje. Producción. No es que simplemente el paciente no habla, puede ser producción del lenguaje hablado o escrito. Si alteramos a nivel de lo que es Wernicke, no comprendemos lo que es el lenguaje. Pero acuérdense que no son las únicas dos vías. Existe algo que se conoce como alexia sin agrafia, y es en este caso del C. La lesión en este caso, lo que ocurre es que es una lesión que está destruyendo a nivel de lo que es la corteza visual primaria, que para ser la parte de lectura tiene que ser en el lado izquierdo, que es la dominancia por excelencia. Entonces, las conexiones que tienen que mediarse entre la corteza visual y lo que sería adelante, vendría a ser la circunvolución angular, no se van a dar. Entonces, aun cuando Broca y Warnick estén completamente intactos, esa conexión hacia la mano, que tendría que ser la parte motora efectora, no se va a dar. Entonces, el paciente puede escribir una carta dictada sin problemas, pero si 2, 3, 4, 5 minutos después le decimos que lea que lo que acaba de escribir, no lo va a poder hacer. Alexia sin agrafia puede escribir, pero no puede leer. Alexia no puede leer porque está afectado la corteza visual sin agrafia, porque Broca está bien, puede producir un lenguaje escrito, pero no lo puede leer porque el problema está a nivel de corteza visual primaria. Alexia sin agrafia. Esto en parte nos explica sobre lo que es la alexia sin agrafia. Entonces, si nos vamos un poquito más a la parte neuroanatómica pura, ¿cuál es la fisiología, la base de esto? Ok. La lesión típica que se produce en este caso es por un infarto a nivel de, ¿qué territorio creemos? De la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿qué destruye acá el infarto? El infarto destruye tanto lo que es la corteza visual primaria y probablemente las cortezas de asociación visual, o sea, 17, 18 y 19. E incluso lo que va a destruir es el esplenio del cuerpo calloso, que es la porción más posterior del cuerpo calloso. Entonces, el paciente, por ejemplo, mira un texto, la información visual del campo, sabemos que todo en lo que es en ojo es contralateral, ya lo hemos explicado cuando hemos tocado la parte de visión, todo lo que está detrás del quiasma óptico es contralateral. Entonces, el paciente mira un texto, la información visual del campo derecho se procesa en el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio izquierdo está destruido. ¿Por qué está destruido? Porque, oh maravilla, se infartó. Entonces, la información del campo izquierdo llega a la corteza visual derecha, pero esto está sana, entonces no tengo ningún problema. El paciente ve las letras, porque para que estas letras sean vistas, sean comprendidas como lenguaje, la corteza visual derecha está intacta, entonces mayor problema no hay. Pero tenemos un problema, que es el esplenio. Y el esplenio es donde van a empezar a cruzar también los axones entre una zona y otra. Entonces, la alexia sin agrafia no puede leer, pero por este compromiso más posterior, más de corteza visual, pero de la zona contralateral a la lesión que se está produciendo.
Esto de las afasias lo hemos visto en en las clases previas. Acuérdense que si lo reducimos simplemente a las tres grandes afasias, o incluso dos, que es lo que más les comentan, son la afasia de Broca, la afasia de Wernicke. Broca cuando no pueden, es una afasia motora netamente, afasia de Wernicke cuando no se puede comprender, y la afasia de conducción cuando la persona no puede repetir, pero no es lo único que ustedes deberían evaluar, sino tienen que evaluar fluencia, nominación, comprensión, repetición, lectura y escritura. Lo mínimo que deberían evaluar es la fluencia, la repetición y la comprensión. Acuérdense que tanto Broca como Wernicke son dos tipos de afasia, al igual que conducción, que no pueden repetir. Y esto de la repetición es lo que las va a diferenciar de una transcortical. Una transcortical, la paciente y el paciente sí puede repetir por excelencia, pero lo que sí está alterado es ya sea una afasia de Broca, que es como un análogo de un transcortical motor, solo que la repetición está bien, o un Wernicke, que es un análogo de un transcortical sensitivo. Y esto de acá es algo mucho más grande que todo lo previamente visto. Entonces, existen ya, bueno, también lo vimos en las partes previas, que nos habla de que no solamente tenemos Broca, Wernicke o fascículo arqueado como tal, sino tenemos otros giros. Por ejemplo, construir, comprender palabras es giro temporal medio, o construir frases de estructura completamente básica, sujeto, verbo, predicado, es giro temporal antero superior, o eso de que tengo las palabras en la punta de la lengua, es recuperar palabras, giro frontal medio, o el hecho de que nosotros queramos ejecutar, así como bien era la corteza motora primaria, lo mismo a nivel precentral, es cuando queremos ejecutar nuestro lenguaje, la misma cosa. O acuérdense del giro fusiforme. El giro fusiforme era importante porque pues, permitía formar lo que eran imágenes visuales complejas. De la misma manera, lo mismo me hacen o me ayudan con el tema del lenguaje, igual. Y esto de las afasias, que ya es un gráfico, tal vez, creo que este está en su práctica, no me acuerdo, pero si no, no se confundan con todo eso de acá. Yo siempre empiezo por lo más sencillo. Anómica, todo está bien, excepto la nominación, así que no se preocupen por eso. Broca, lo que ustedes ya saben, que la fluencia está alterada, la repetición está alterada y por ende si no repite, ¿sí? ¿Pasó algo, chicos? Chicos, ¿pasó algo? No, creo que No, no, pero que no continúe enseñó nomás. Zoom. Ah, ok, bueno, ya. Eh, Broca, que tanto Broca, Wernicke, ya me olvidé. Broca, Wernicke y conducción, la repetición está alterada, al igual que en un global. Solamente que en Broca la fluencia es alterada y en Wernicke es la comprensión. Tanto Broca como Wernicke la nominación va a estar alterada y en un transcortical, a diferencia de las previas, lo que se conserva, lo que se preserva es la repetición. ¿Ok? Ok. Esta parte es simplemente ya la fisiología de lo que es un infarto cerebral. Entonces, creo que para que no se pierdan acá, primero vamos a esta de acá. Ok. El cerebro es uno de los pocos, pocos órganos, creo yo, que requiere que tenga siempre un flujo constante, un flujo de sangre muy permanente. Entonces existe lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y eso depende de dos características muy importantes, que son la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, en el eje vertical siempre va a estar flujo sanguíneo y en el eje horizontal la presión de perfusión. La presión de perfusión siempre oscila entre 60 a 150. Entonces, ¿cómo es que el cerebro logra todo esto de acá? Porque tenemos diversos factores. Factores miogénicos, que básicamente es el músculo liso, que se contrae de forma refleja si la presión arterial sube o si la presión arterial baja. Si sube, se dilata, se contrae. A factores bioquímicos, que son los más potentes. Por ejemplo, el cerebro es muy sensible a los cambios de CO2 o a los cambios de acidez del medio interno, de pH, y a los factores neurogénicos o también pepidérgicos, como los mencionan ahí, que básicamente es por la inervación autonómica, que calibra lo mismo, el tono de cada uno de los grandes vasos del polígono de Willis, ya sea por un sistema carotidio o por un sistema vértebro-basilar. Entonces, ¿qué ocurriría si un paciente baja su presión de perfusión cerebral por debajo, valga la redundancia, de 60 milímetros de mercurio? Entonces, la autorregulación como tal va a fracasar por completo. Las arteriolas, por más que quieran, ya no van a poder dilatarse y el flujo se vuelve muy dependiente.
de lo que vendría a ser la presión arterial. Entonces cae y arrastra el cerebro a una zona que se llama isquemia global. Si hablamos de isquemia global, nosotros sabemos de que cuando tenemos un paciente con infarto cerebral, realmente nosotros no trabajamos sobre la zona de necrosis. Lo que nosotros hacemos es trabajar sobre las zonas que aún podemos salvar, que ya serían la zona oligoémica o la zona de penumbra, que es básicamente lo que buscamos hacer con los tratamientos de reperfusión. Entonces, en la periferia de la lesión, el flujo se puede aún mantener, porque hay que entender que el flujo sanguíneo cerebral normal es de aproximadamente 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por tejido minuto. 50, 100, sí, 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. Pero en la periferia de la lesión, o sea, no en la zona de necrosis, sino en la zona de oligoemia, este flujo se mantiene entre 30 a 40. Y a esto es lo que se conoce como una oligoemia. El tejido sufre, sí, un estrés, pero es leve. Y al sufrir de manera leve, aún se puede mantener sus funciones y no corre un peligro tan severo de fallecer el tejido. En el otro extremo ya tenemos a la zona de necrosis y ya es cuando ya el flujo cae por debajo de 10. O sea, lo normal es 50, en la oligoemia es 30, 40 y cuando ya está en necrosis es porque cayó el flujo por debajo de 10. Esto ya es necrosis. A este nivel, la falta de perfusión cerebral es tan fuerte que ya las membranas de las neuronas ya se han muerto, ya se rompieron en menos de 10 minutos, de 15 minutos y ya es muerte celular. Esto es algo irreversible, como bien sabemos. Pero ¿cuál es donde nosotros trabajamos, en la cual los neurólogos trabajamos? Es en la zona de penumbra. ¿Por qué? Porque la zona de penumbra aún tienen valores entre 10 a 20. Entonces, en este rango el flujo es suficiente todavía para poder mantener la estructura básica de la neurona, porque las membranas de la neurona aún no se han roto. Y como no se han roto, podemos tratar de salvaguardarla por medio de las colaterales, de los vasos colaterales, pero ya se están dañando porque son insuficientes para poder generar grandes potenciales de acción. Entonces, por eso es que el paciente pues, nos llega a la emergencia con los síntomas severos, ¿no? Si no, el paciente sería completamente asintomático. Pero como aún podemos salvarlo porque no está en una zona de necrosis, ahí es cuando podemos reperfundir este territorio. Entonces, si entendemos esto, ahora sí, acá. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de momentos en los que nosotros podemos actuar. Isquemia ya es cuando el primer y el segundo estadio, ya el cerebro empieza a tener una gran caída o una caída leve, podríamos decir todavía, de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Y esto hasta cierto punto es una oligoemia compensada, porque si bien es cierto no está en su rango normal, que es mayor a 50, pero ya está cayendo. Entonces el cerebro actúa ciertos mecanismos de recompensa. ¿Cuáles? Dilatar las arteriolas, captar más sangre, pero si el flujo sanguíneo empieza a bajar aún más, ya el consumo del medio de oxígeno empieza a alterarse y empezamos a pasar a un tercer estadio. Y ese tercer estadio ya es una isquemia verdadera. Todavía no estamos en infarto, estamos en una isquemia verdadera. Y esto ya es un área de penumbra, cuando el flujo ya está más o menos entre 10 a 20. Y acá el flujo está tan disminuido que ya no podemos hacer mucho, el cerebro solito no puede protegerse. Entonces, el consumo de oxígeno cae tan intenso que las neuronas ya empiezan a alterar todo lo que es su potencial de acción nervioso. Si no hacemos algo en este momento, irreversiblemente el paciente va a llegar a un estado de infarto cerebral, a esa zona de necrosis, en la cual ya es algo que las neuronas mueren, cae por debajo de 10. Y si ya cae por debajo de 10, ya no hay manera absoluta de poder hacer nada. Ya no podemos hacer nada en este tejido. ¿Qué es el último estadio? Ok, el último es la reperfusión de lujo. Esto ocurre 3 días después de la zona de infarto, en donde ya cuando el tejido falleció, las colaterales se activan a gran cantidad, a gran plenitud, que buscan ayudar al territorio que todavía no se ha infartado para que vuelva a perfundir, a reperfundir esas zonas. Eh, Esto es bueno para el paciente, pero si los territorios cerebrales son comprometidos en gran cantidad, a la larga pueden originar hemorragias intraparenquimales, porque como los vasos sanguíneos de estas zonas están muy friables, entonces podría ser dañino. Entonces siempre tratar de manejarlo con cuidado y con cautela. Eso se le explica al paciente.
Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto. Nosotros trabajamos sobre la zona de penumbra. El infarto es algo que ya nosotros no podemos trabajar. Y ya que llamamos ventana terapéutica al tiempo en el cual el médico, neurólogo en este caso, puede salvaguardar esa zona de prenecrosis, por decirlo así, zona en la cual todavía no ha llegado a tener un flujo sanguíneo cerebral tan disminuido que por medio de haciendo uso de todas sus colaterales, aún podemos salvaguardar la integridad del tejido. Por farmacología, dentro de los múltiples tratamientos que podemos utilizar, tenemos al Alteplas y al Tenecteplas. En Perú estamos utilizando sobre todo el Alteplas, el Tenecteplas no. Se debe utilizar hasta dentro de 4.5 horas. Las guías actuales nos dicen que podemos utilizar hasta dentro de las 9 horas, siempre que tengamos una TAC cerebral de perfusión, porque si solamente hacemos una tomografía cerebral, entonces no sería lo adecuado. Pero si tenemos una TAC perfusión, que no todos los centros hospitalarios de Perú lo tienen, en Lima no lo tienen todos, sé que tiene el de Arequipa, el de Arequipa me refiero a la región de Arequipa. Entonces, bueno, sino una resonancia de perfusión. A ver, y vamos un poquito más allá a lo que es la parte de la fisiología en sí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista más biológico, hay que entender esto. Las neuronas, al no tener ATP, la bomba de sodio-potasio ATPasa también va a empezar a fallar, va a empezar a dejar de funcionar. Entonces, el sodio empieza a acumularse dentro de la célula y el potasio sale, lo que genera que haya una despolarización masiva de la membrana neuronal. Ya sabemos que se despolarice mucho no es del todo bueno, porque si se despolariza mucho provoca también una liberación masiva y prolongada y descontrolada de todo lo que es el glutamato. Y el glutamato sobreestimula ¿a quién? Al AMPA y al NMDA. Entonces, esto abre canales, por ejemplo, el AMPA abre grandes canales que permiten una entrada masiva del sodio. ¿Y provocan qué? Provocan la hinchazón de la célula. ¿Cómo se conoce esto? Esto se conoce como edema citotóxico. Pero también el NMDA provoca una entrada masiva del calcio. Y si provoca este ingreso, esto activa otra gran cascada, que es la óxido nítrico sintasa, las lipasas, que lo que hacen no es más que destruir a la pobre membrana. Entonces, destruye la membrana, destruye las organelas, las proteasas dañan todo lo que es la parte del citoesqueleto, las endonucleasas fragmentan todo lo que es la parte del DNA y se desencadena la apoptosis, el daño celular irreversible. Al mismo tiempo, vamos por la parte de la microcirculación, la isquemia activa una gran respuesta inflamatoria, mediada sobre todo por lo que son las citocinas y las metaloproteasas, que degradan sobre todo lo que son las uniones estrechas, que ya las conocen, a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué se genera? Edema, pero ¿de qué tipo? Vasogénico. Entonces, la isquemia es un enemigo por diferentes puntos. Genera un edema citotóxico, un edema vasogénico, se destruyen las neuronas, hay una alteración a nivel de microcirculación, la glía busca salvaguardar con los factores de crecimiento y hacer recuperación celular, pero muchas veces puede ser insuficiente. Acuérdense esto de acá, de los territorios vasculares, ya sea a nivel de un corte axial o de un corte coronal, cómo es que está irrigado. Acá bien sabemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, a nivel de los ganglios basales, la arteria cerebral media. No olvidemos a nivel de lo que es la coroidea anterior, arteria cerebral posterior, rama final de lo que es el territorio vértebro-basilar. En este caso, lo que les están poniendo es una tomografía, un ataque cerebral. ¿Y por qué les ponen esto? Ok, porque existen signos incipientes. Lo que ocurre es que cuando una persona tiene un infarto cerebral, eh, en las primeras 6 horas, en tomografía, no en resonancia, en tomografía, podría no verse el daño isquémico. Y esto no quiere decir que no tenga infarto cerebral, sino que aún no es visible por imagenología, aun cuando la clínica sí nos lo diga. Por eso es muy importante la clínica. Hay signos que podrían decirnos, esto puede ser un infarto cerebral. Por ejemplo, el signo de la arteria hipertensa. Otro es el borramiento de los surcos. Se supone que siempre tienen que estar lo que son los surcos y cisuras, pero se pierde ese desdoblamiento entre sustancia gris, sustancia blanca, no hay surcos y cisuras muy profundos. Esto ya es una resonancia. Entonces, esto es una resonancia y esto es una tomografía. En resonancia, esto es una secuencia difusión.
lo que se ve es una hiperintensidad a nivel de lo que es el territorio de la arteria cerebral media. A este paciente, si es que es el mismo paciente, después le han hecho una tomografía. Y cuando le hacen tomografía, ven que ahora sí, ya este paciente debe tener, para que esté así de hiperdenso, hipodenso, perdónenme, para que sea así de hipodenso, debe tener más de 24 horas. Pero cuando el territorio es tan grande, tan grande, puede obturar lo que es el cuerno frontal, en este caso del ventrículo lateral, y por la reperfusión que puede ocurrir 3 días después del evento de la isquemia, puede haber sangrado, porque es como que ustedes cierren una cañería. Si ustedes cierran una cañería y después lo abren, la sangre va a ir con fuerza, pero al ir con fuerza sobre un tejido que está completamente dañado, lastimado, eh, los vasitos son muy friables y al ser muy friables va con fuerza y lo rompe. Y al romperlo genera hemorragia intraparenquimal. A decir verdad, este paciente tiene un infarto de la arteria cerebral media derecha, casi en su totalidad podría decir que es un infarto maligno. Tiene una M1 y una M2, llega hasta acá y hasta acá arriba. Otro. Este sí es de todo el territorio carotidio. Tiene arteria cerebral anterior y también tiene arteria cerebral media. Solamente se ha salvado su ACP. Nada más. Lo vemos igual en otras secuencias a nivel de la resonancia. Esta es todo una arteria cerebral media del lado izquierdo. Acuérdense que por imagen nosotros lo vemos al revés. No es el mismo paciente, porque acá esta es una arteria cerebral media izquierda, esta es una arteria cerebral media derecha. Y esta de acá es una arteria cerebral media izquierda en su territorio de la rama inferior de la M2. Acá les han querido hacer una reconstrucción por medio de una angiografía digital, en donde lo que buscan es mostrarle lo que es la obstrucción a nivel de lo que es el territorio inicial de la arteria cerebral media. Si se dan cuenta, tratan de dibujarles acá todo lo que es el polígono de Willis. Entonces, acá debería estar toda la arteria cerebral media de un lado y acá también. Pero si se dan cuenta, acá hay un stop y solamente apenas está pasando. Para estos casos que son tan severos, hay algo que se llama trombectomía mecánica, en la cual uno entra cuando son territorios más proximales y saca el trombo, pero se da dentro de las primeras 6 horas. Con imagenología se puede sacar hasta dentro de las primeras 24 horas, no más que eso. Acá para un territorio de la arteria cerebral anterior, muy bien dibujado. Todo lo que es la arteria cerebral anterior, acá también, arteria cerebral anterior del lado derecho, arteria cerebral anterior del lado derecho, arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Acá también, arteria cerebral anterior, sobre todo más a nivel de lo que es la cabeza, porque acá está la cabeza del núcleo caudado. No olviden, por anatomía simple y sencilla, lo que son las astas frontales de los ventrículos laterales. La que tiene que estar acá preponderante vendría a ser la cabeza del núcleo caudado. Lo mismo, pero acá ya es una zona más de gliosis, porque ya está traccionando. Cuando un infarto ya pasa más de un mes, simplemente, la cicatriz que queda hace que esto traccione. Es como si ustedes se queman y al momento de que se queman pasa un tiempo, ese territorio de la piel deja una cicatriz. Esa cicatriz lo que hace es traccionar el resto de la piel circundante que está completamente normal. Tracciona, jala las propias cicatrices. Lo mismo es a nivel del cerebro. Y al jalar, ¿quién es lo que está más cercano? El ventrículo lateral. Entonces genera una zona como de tracción, en este caso del asta frontal del ventrículo lateral. Acá lo que ha originado es básicamente lo mismo, una dilatación de ambos cuernos, pero sobre todo acá lo que está traccionando es el ventrículo lateral del lado izquierdo. Y esto es básicamente para lo que son territorios de la arteria cerebral posterior. No se olviden de que el tálamo tiene irrigación por sobre todo de la arteria cerebral posterior, pero no es la única. También tiene irrigación por la arteria cerebral media, pero es sobre todo por la arteria cerebral posterior, un 80%. Y acá, acá tiene irrigación completamente de todo el territorio de la arteria cerebral posterior. No se dejen guiar que porque ven gran cantidad de infarto ya es arteria cerebral media. No, porque acá está tocando desde el lóbulo occipital. Entonces vean todo el territorio. Comparen esta imagen con acá que estaba bien catastrófica. Por ejemplo, con esta, que es todo territorio carotidio. Acá ha dejado indemne todo lo que es la parte del corno posterior. No ha cogido arteria cerebral posterior porque esto está cogiendo arteria carótida interna. La cerebral posterior no es parte de la carótida interna, es parte del territorio vertebrovascular, es diferente. Y muy bien.
Ahora nos vamos a los... ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Mientras me voy a la otra pantalla. Doctora, el síndrome de Clever-Bossi, porque justo se me fue el internet esa parte. Disculpe. La base tiene una hipersexualidad, una hiperoralidad y un compromiso de una amnesia anterior severa. Puede ser también por un compromiso más de un infarto. Arteria cerebral posterior, pero con compromiso sobre todo a nivel temporal inferior. Ok, profesora. Ya. A ver, déjenme ver, cambiamos. Vamos acá, chicos. Ay, ¿qué estoy diciendo? Vamos acá, lo más importante, acá. Muy bien. Ok. Hombre de 55 años. Ok. Hombre de 55 años, diabético y con hipertensión arterial mal controlada, acude por confusión leve, dificultad para recordar eventos recientes y problemas para encontrar palabras. Y comenzaron hace 6 horas. No hay debilidad, no hay alteración sensitiva ni compromiso visual. Refiere que siente que las palabras no vienen. Al examen neurológico, lenguaje, dificultad para nombrar, nominar y recordar listas cortas. No hay afasia fluente ni no fluente franca. Pares craneales normales, fuerza normal, sensibilidad normal. Ok, 55 años, confusión, no puede recordar, no puede nominar, no hay compromiso motor, ni compromiso sensitivo, ni compromiso visual. Interesante. A la resonancia, pequeño infarto talámico anterior izquierdo, compatible con oclusión de la arteria tuberotalámica, rama perforante de la ACP o comunicante posterior según su variación. Acuérdense que la comunicante posterior es rama directa de la arteria carótida interna, una de las ramas finales, pero puede también ser rama de la ACP según cada una de las variaciones. Entonces, en este caso, lo que tenemos que denotar es que no hay debilidad motora, no hay déficit sensitivo, no hay compromiso visual. E incluso nos habla de que todo lo demás está bien, solo destaca la anomia y la falla en el registro de la memoria a corto plazo. No puede recordar eventos recientes. Y la resonancia por difusión, ok, cuando nosotros hablamos de resonancia, tenemos diferentes secuencias. Tenemos secuencias flirt, secuencias T2, T1, con contraste, difusión. Las secuencias que utilizamos para los eventos agudos en infarto cerebral, generalmente yo pido, esto como cultura general, todavía no, no como que sí o sí tienen que aprenderlo, pero en resonancia las que me sirven sí o sí para la parte de los infartos es una secuencia de protocolo isquemia, ¿ok? Así lo llamamos nosotros. Y eso es difusión, un flare y un T2. Es básicamente para nosotros saber, ok, ¿cuánto tiempo tiene el paciente de infarto cerebral? Pero acuérdense que el TAC, la tomografía cerebral en las primeras 6 horas puede ser normal. Entonces, con justa razón le hacen una difusión, porque en difusión me va a salir completamente brillante. Entonces, ellos lo que ven es que existe un infarto en la arteria tuberotalámica izquierda, que es rama perforante profunda y que fisiológicamente sabemos que esta va a nacer de la arteria comunicante posterior o de la ACP e irriga todo lo que es la porción anterolateral de todo lo que es el tálamo. Entonces, si se pierde el flujo de esta arteria, se van a desconectar esos circuitos que permitían comunicar todo lo que es la corteza frontal con todo lo que es el sistema límbico. Entonces, ¿qué síndrome talámico corresponde mejor a estos hallazgos? Que ya lo dice en el caso clínico. La ve. Claro, síndrome talámico anterior, porque es un déficit de memoria y de lenguaje. Nuevamente, el territorio anterior contiene los núcleos de relevo para el circuito de Popes, memoria y proyecciones prefrontales del lenguaje. Entonces, ¿por qué no es la A? Porque el síndrome de Dejerin-Roussy cursa con un síndrome talámico posterior, con dolor central crónico e hipoestesia de daño ventroposterolateral, y nos dicen que esto no tiene el paciente. Y la C y la D, que es un síndrome talámico paramediano y síndrome talámico lateral, el paramediano altera sobre todo lo que es el nivel de conciencia del paciente, estaría en un coma
talámico y el lateral genera hemiparesia o hemipoestesia. Entonces, porque está cercano a lo que es la parte de la cápsula, entonces realmente no. Y el pulvinar ya sabemos muy bien que es la parte de asociación y nada de esto nos dice en el caso clínico. La siguiente pregunta es, la dificultad para nombrar objetos se explica porque la arteria tuberotalámica irriga conexiones hacia Núcleo dorsomedial talámico y núcleo circuitos dorsomedial límbicos. talámico y los circuitos límbicos, correcto, porque este es un circuito que funciona como una estación de paso, ¿no? Para la recuperación de todo lo que es la información semántica y nominal en relación con lo que es el córtex prefrontal. ¿Por qué no es la A? Porque la A es Wernicke y Wernicke es netamente cortical y depende de la arteria cerebral media, no de la arteria cerebral posterior. Y la C y la D, núcleo geniculado lateral, núcleo ventroposterolateral, comprenden funciones netamente sensitivas que no están en relación con nada de lo que dice el paciente, porque nos decía que no tiene alteración ningún tipo de paracranial ni de sensibilidad. Tampoco nos hablan de que tuviera algún tipo de hemibalismo para pensar en núcleo subtalámico, entonces núcleo dorsomedial, talámico y circuitos límbicos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ok, nos hablan de un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, mal controlado. Entonces, en este caso, sí es de la lipohialinosis. ¿Qué es la lipohialinosis? Ok, las arterias tuberotalámicas, como en este caso, y las paramedianas, sobre todo, son vasos de resistencia de calibre microscópico, muy chiquitito. Entonces, la agresión que se puede producir por hipertensión arterial, por glucosas que no están bien controladas, como en los diabéticos, destruyen de las capas de las arterias, la túnica media, que la deben conocer, y la reemplazan por un material hialino. Y este material hialino es una basurita que empieza a ocupar todo lo que es el lumen, la luz del vaso. Entonces, no podría ser la A ni la E, porque tanto el ateroembolismo como la disección vertebral lo que hace es generar infartos, pero de grandes territorios. Y acá te están hablando de ramas perforantes. Las ramas perforantes son las más chiquititas, entonces por ese lado no podría ser. Una trombosis del seno cavernoso, ustedes muy bien lo conocen, eso es un tercero, cuarto, quinto, unisexto. Nada de eso dice en el caso clínico. Y una vasculitis granulomatosa es más una enfermedad crónica. Nos están hablando de un paciente de 6 horas de evolución. Las vasculitis son procesos inflamatorios que nos tendrían que hablar cómo está la velocidad de sedimentación, la velocidad de sedimentación, nos tendrían que hablar que el curso de enfermedad ha sido de más de 3 meses, 6 meses, con dolor y demás. ¿Qué déficit adicional sería compatible con una extensión mínima del infarto hacia circuitos límbicos talámicos? Amnesia La anterograda C, marcada. amnesia anterograda marcada. Amnesia anterograda, porque acuérdense nuevamente que los núcleos anteriores del tálamo reciben al tracto mamilotalámico. Entonces, si la isquemia, si el infarto toca esta vía, el paciente pierde esa capacidad para poder formar nuevos recuerdos. Bonito caso, está empezando a juntar todo lo que ya hemos visto, así de eso de que solamente va a venir en el examen lo de la última parte. Buen ejemplo de que puede venir, sí, lo de la última parte, pero se puede combinar con cosas muy previas. Mujer de 48 años con antecedentes de migraña y tabaquismo severo, consulta por vértigo súbito intenso, náuseas, vómitos y déficit auditivo izquierdo que comenzó hace 4 horas. Refiere sensación de caída hacia la izquierda, marcha muy inestable hacia el lado izquierdo, hipoacusia neurosensorial izquierda. Ustedes ya saben que es una hipoacusia neurosensorial, cómo tiene que estar Weber, cómo tiene que estar Rime. En mi cara izquierda con disminución del lagrimeo y leve debilidad de la comisura oral. Reflejo corneal disminuido en el lado izquierdo. Ya saben cuál es la vía aferente y eferente. Nistagmo horizontal hacia la derecha. Fuerza y debilidad en extremidades casi normales. Prueba dedo-nariz con dismetría izquierda. Resonancia. Infarto focal, encima les ponen la resonancia. Infarto focal en la región lateral caudal del puente y flóculo cerebeloso izquierdo compatible con una oclusión de una rama distal de la AICA. Ok. Paciente mujer con factores de riesgo clásico como ser fumadora, no sé si fumadora pesada, bueno, supongo que sí porque dice tabaquismo severo, joven. O sea, para un infarto cerebral uno diría joven, pero el hecho de que sea migrañosa y que fume, factores de riesgo. Que súbitamente, el término súbito, desde la primera clase se los mencioné, algo que sea súbito es vascular. O se infartó o se rompió un vaso. Hay que ver qué es lo que nos está proponiendo el caso. Pero tiene vértigo, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene pérdida de la audición, inestabilidad y con tendencia a caer, y que encima tiene debilidad de
comisura oral izquierda, disminución del lagrimeo, hipoacusia neurosensorial y con infarto de AICA. En fin, vamos a ver. ¿Cuál es la tríada clásica del infarto de arteria cerebelosa anteroinferior? La tríada de esta enfermedad es vértigo, La B. ataxia e hipoacusia. Correcto, la B. Esta tríada es típica, ¿ok? Dentro de las múltiples triadas que hemos aprendido a lo largo de este curso, esta es otra gran triada, ¿ok? Es vértigo, ataxia e hipoacusia ipsilateral. Todo lo que es nervio siempre es ipsilateral. Entonces, vértigo, ataxia e hipoacusia. ¿Por qué no es la A? Porque la A incluye hemianopsia y eso es territorio de la arteria cerebral posterior. Nosotros estamos hablando acá de la AICA. La C y la D, pues nos mezclan más con signos de territorio vulvar por la disfagia y la disfagia es más a un Wallenberg. Y este no es un Wallenberg, esto es una AICA o corticales como la fascia. Y no, estamos en una AICA y una AICA es vértigo, ataxia e hipoacusia, que lo tiene la paciente. ¿Cuál estructura explica la hipoacusia en este caso? ¿Quién es rama de la AICA? La laberíntica. La laberíntica, correcto. La laberíntica es rama de la AICA. El núcleo coclear ventral es irrigado por la AICA en su arterial laberíntica. En la gran mayoría, la gran mayoría de los pacientes, acuérdense que no hay absolutos, pero en la gran mayoría la arteria laberíntica nutre directamente al oído interno y nace como una rama directa de la AICA. Entonces, su oclusión, su obstrucción, su infarto causa un infarto coclear periférico fulminante. La debilidad facial leve y la disminución del reflejo corneal sugieren compromiso de La B. la La B, B. núcleo facial y núcleo sensitivo, porque la AICA irriga todo lo que es la parte del tegmentum lateral del puente. Y en ese tegmentum lateral del puente, ¿quién descansa? El séptimo, lo cual explicaría que la debilidad facial sea periférica y que tenga pérdida del lagrimeo, y también las fibras del quinto, por lo que el quinto es la rama aferente del reflejo corneal. ¿Y por qué descartamos al núcleo en vivo? Porque el núcleo en vivo es más bulbo y esto es un compromiso de puente. El nistagmo horizontal con fase rápida hacia la derecha indica daño en AICA. ¿De qué lado se está afectando, chicos? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿Sería hemisferio cerebeloso Izquierdo. izquierdo? Izquierdo. Izquierda. Es que todo está en el izquierdo. Acuérdense que los nervios periféricos son ipsilaterales. Es un hemisferio cerebeloso izquierdo. El hemisferio cerebeloso izquierdo o sus conexiones vestibulares ipsilaterales, cuando se infarta todo lo que es la parte del flóculo izquierdo, se pierde se pierde el tono vestibular de ese lado. Entonces provoca que la fase lenta del nistagmo, porque el nistagmo tiene una fase rápida y una fase lenta. La fase lenta del nistagmo vaya hacia la lesión y la fase rápida correctora va hacia el lado derecho. Entonces, la fase rápida, en este caso, el nistagmo horizontal con fase rápida va hacia el lado contralateral a la lesión. Nuevamente, cuando se infarta el flóculo izquierdo, se pierde el tono vestibular. La fase lenta del nistagmo va hacia la lesión. La fase rápida va hacia el lado contralateral. La fase rápida va hacia la derecha. Lo que está importándose es el lado del hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Cuál es el mecanismo más probable del infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior? En una paciente joven fumadora. La B. En una paciente joven fumadora. Es joven. La B, la lipohialinosis es propia de los ancianos, que son hipertensos, diabéticos. La paciente es joven. Acuérdense de que esta paciente es migrañosa.
consume tabaco de manera severa, pesada. La disección de la arteria vertebral en pacientes menores de 50 años con tabaquismo pesado o antecedentes de migraña, las fuerzas de compresión, de cizallamiento, perdón, mi dislexia, pueden romper las capas de la arteria vertebral, sobre todo de la íntima, y pueden generar un hematoma. Entonces, al generar este hematoma pueden ocluir lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior. La B no es tan mal, pero la lipohialinosis es más de un paciente más adulto, mayor como en el caso previo, que era un abuelito. Ella es más joven. Disección de la arteria vertebral. Y no está mal, porque acuérdense que es territorio posterior y la AICA es territorio posterior. Hombre de 60 años con antecedente de diabetes, hipertenso y alcohólico crónico acude por visión doble, horizontal, súbita y debilidad del lado derecho del cuerpo. El cuadro inició hace 2 horas mientras veía la televisión. Al examen neurológico, el ojo izquierdo no puede moverse hacia adentro, aducción. El ojo derecho, leve nistagmo en abducción. Dosis leve izquierda. Hemiparesia derecha, sensibilidad normal. Pequeño infarto en mesencéfalo medial izquierdo compatible con oclusión de la rama perforante de la ACP. Ok, estamos en un infarto de un paciente de 60 años, alcohólico, con factores de riesgo metabólico que inició todo hace 2 horas con visión doble y debilidad contralateral. Estamos en un infarto de tronco. ¿Qué síndrome describe mejor esto? ¿Qué síndrome es? Weber. Es un Weber. Acá no tiene mayor explicación. Todos conocemos un Weber. La incapacidad para aducir el ojo izquierdo se debe a la lesión de La B. núcleo del tercer párpado. Correcto. ¿Por qué el paciente presenta hemiparesia derecha? Porque es un síndrome, o sea, afecta al pasa la vía córtico-espinal, si no me equivoco. Ya. ¿Por qué el paciente presenta hemiparesia derecha? ¿Cuál es la de Es acá? contralateral porque de pusa, ¿no? Lesión del tracto piramidal del cruce. Lesión del tracto piramidal. ¿Antes del cruce o después del cruce? Antes. Antes del cruce. Antes del cruce. Correcto. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de estos infartos? En el caso. La Abuelito, B, si es mayor, ¿no? ahora sí, lipohialinosis, 60 años. Cuando les pongan 60 años, diabético, hipertenso, mal controlado, piensen en lipohialinosis. Y la combinación de oftalmoplejía ipsilateral más hemiparesia contralateral se llama La Síndrome alterno. síndrome alterno del tronco. Ok, no olviden el síndrome de Miller-Gubler, por favor, que también es un síndrome alterno del puente, pero más que todo medio bajo y compromete al sexto con una debilidad, perdóname, al séptimo, pero no al tercero. Estamos hablando acá de un síndrome de Weber, no lo confundan. Paciente, mujer de 64 años con hipertensión severa y enfermedad renal crónica, llega por caída súbita y dificultad para mover su pierna derecha sin afectación del brazo. Ok. Refiere además visión oscura en el ojo derecho que inició hace 30 minutos. Debilidad marcada de la pierna derecha, brazo derecho casi normal, hemianopsia homónima derecha, pares craneales normales, sensibilidad conservada. Marcha imposible por déficit proximal. Pequeño infarto en la cápsula interna posterior inferior y parte del tracto óptico izquierdo compatible con una oclusión de la rama profunda de la arteria coroidea. Entonces tenemos una hemianopsia homónima derecha con sensibilidad conservada, con un infarto de la cápsula interna izquierda. Interesante. Ok, ya está. ¿Qué hallazgo explica que la pierna esté más afectada que el brazo? B. La topografía. Acuérdense de la cápsula interna, brazo anterior, brazo anterior, codo, brazo posterior. La topografía. La hemianopsia homónima derecha se explica por lesión de, ¿qué les dicen acá? Tracto óptico El tracto izquierdo. óptico. Tracto óptico izquierdo. ¿Qué dato distingue este infarto de uno lacunar típico por lentículo estriadas?
Porque son puros los lacunares. Los lacunares típicos son puros, en cambio acá tiene la afectación visual simultánea. Las arterias lentículo estriadas irrigan en sí ganglios basales y la porción superior de la cápsula interna. Entonces, áreas completamente ciegas, por decirlo ciegas, para todo lo que es la vía visual. Los lacunares son típicos, son motores puros, motores sensitivos, disartria mano torpe, hemiparesia ataxia, pero no tienen nada que ver con la parte visual. Entonces, eso es lo que la diferencia, la afectación visual simultánea. La arteria coroidea anterior irriga todas, excepto este es un infarto de coroidea anterior. La arteria coroidea anterior irriga todo, excepto El rubro. el rubro. El núcleo rojo es una estructura mesencefálica y su irrigación depende de las ramas perforantes interpedunculares mesencefálicas de la arteria basilar y también de la ACP, pero no de la arteria comunicante, de la arteria coroidea anterior. Esta ultimita, la arteria coroidea anterior, sí irriga todo lo que es el tracto óptico, la cápsula, el cuerpo geniculado. De allí que sea, por más, yo les diría, por más que es un infarto tan chiquitito, una arteria tan chiquitita puede generar hemiparesia, hemianopsia, hemipaestesia e incluso alteración de memoria. ¿Y qué mecanismo explica mejor este patrón clínico en pacientes con ERC e hipertensión arterial severa? En este caso, ay, perdón, la lipoialinosis. Lo mismo, es un vaso perforante. Es un vaso perforante, la arteria coroidea anterior, en su segmento más perforante, se comunica o se comporta tal cual estaríamos hablando de un ramo chiquitito, de una lentículo estriada o de una tálamo perforante. Es una rama delgadita, expuesta a grandes cambios de, como en los previos, ¿no? Hipertenso, diabético, en este caso a grandes niveles de presión arterial como en este paciente. En este paciente incluso tiene una enfermedad renal crónica. Esto acelera los episodios de aterosclerosis, calcificación vascular. Combinando con hipertensión arterial severa probablemente mal controlada, esta es la causa, la lipohialinosis perforante. Hombre de 71 años, para cerrar esta parte de los casos, con estenosis carotidia izquierda del 80%, fibrilador, hipertenso y shock séptico. Ok, shock séptico, interesante. Presenta un cuadro súbito mientras se encontraba hospitalizado. Clínica inicial. Hace 20 minutos. Parálisis completa del brazo derecho y debilidad leve de la pierna derecha. Pérdida parcial y borrosa de la visión central en ambos ojos, pero los campos periféricos están conservados. Dificultad para iniciar movimientos voluntarios, especialmente en tareas bilaterales. Apraxia severa, pero lenguaje normal. Reflejo fotomotor preservado. Marcha imposible. Sensibilidad intacta. No hay disartria y no hay hemianopsia homónima. Examen adicional. Tono aumentado en ambos brazos, más en el derecho. Incapacidad para mantener postura sentada sin asistencia. El paciente entiende, pero no puede ejecutar movimientos complejos. No hay desviación ocular ni paresia craneal. Resonancia cerebral. Múltiples infartos lineales, córticos subcorticales, bilaterales en los territorios de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Cómo se llamaban estos infartos? Cuando comprometían dos territorios. Son las Limítrofes. limítrofes. Los infartos de territorio limítrofe. Acuérdense que en la diapositiva de hace como 4 o 5 semanas, cuando vimos la parte de territorios, les comentaba de que pueden existir dos grandes territorios, ACM, ACA o ACM y ACP, pero cuando estos están llegando a sus territorios finales, la disminución de estos calibres de los brazos pueden generar también de que esos territorios tengan menor cantidad de flujo sanguíneo y estos son más susceptibles de infartarse en estadios o en personas con shock. Acá menciona que el paciente está en un estado de shock séptico. Este paciente tiene compromiso de parálisis braquial severa, la pierna no está tan comprometida, el lenguaje está bien, pero les ponen algo acá. Tiene un infarto profundo en un territorio limítrofe entre ACM y ACA. Y además un pequeño infarto en polo occipital bilateral respetando la corteza periférica. No hay lesión en arterias principales, están en sus territorios limítrofes.
¿Cuál es la localización anatómica funcional cuya afectación explica simultáneamente la combinación de parálisis braquial, visión central deteriorada, apraxia bilateral y dificultad para iniciar movimientos y tono aumentado en ambos brazos con resonancia que muestre infartos de territorio limítrofe ACM y ACA y pequeños infartos occipitales? Piénsenlo un poquito. En un paciente que tiene shock séptico y por ende cayó el flujo sanguíneo cerebral, porque esta arteria carótida Claro. está completamente estenosada. Correcto. Afectación predominante de todo lo que es la corteza premotora suplementaria medial bilateral y un infarto exacto. Hubo una caída de la presión arterial, flujo sanguíneo cerebral, encima en un vaso que está completamente cerrado, decía de un 90%, de un 80% estenosis carotidia severa, y esto genera infartos en zonas limítrofes o frontera vascular. La afectación de la corteza motora suplementaria bilateral en la frontera tanto de ACM-ACA explica el hecho de que tenga apraxia bilateral. Entiéndase apraxia como la incapacidad para poder realizar una actividad previamente aprendida. Por eso no puede mantener la postura sentada y tiene una dificultad para poder iniciar movimientos voluntarios, pérdida de la iniciativa. El infarto de territorio profundo, que se da entre los territorios de las lentículo-estriadas y de las ramas corticales, en este caso de la arteria cerebral media, como mencionan en el caso, lesiona todo lo que son las fibras del brazo, las fibras motoras del brazo, que van a ir bajando por todo lo que es la parte de la corona radiada. Y esto explica la parálisis braquial derecha, aislada. Y los pequeños infartitos que lo encuentran a nivel de lo que es el polo occipital bilateral representan esa zona limítrofe entre ACM y ACP, pero todo es territorio limítrofe, nada está cogiendo territorio principal. Y al afectar solamente la parte más, la punta, por decirlo así, de todo lo que es el polo occipital, se genera pérdida de la visión central, porque se proyecta sobre la mácula, con respecto de todo lo que es la periferia, como una visión en túnel, pero invertida, al revés. Y ahora, y ya está. Denme un segundo, porque acá siento que me faltó algo. Acá. No quiero ver. Ok, paciente varón de 67 años con diabetes mellitus mal controlado. Ok. Mal controlada, hipertenso tabaquico. Acude a emergencia porque desde hace 3 horas presenta debilidad en la mitad derecha del cuerpo. Refiere que no tiene alteraciones del lenguaje ni de la visión. No hay cefalea ni convulsiones. Hemiparesia derecha pura, mayor en brazo y pierna, sensibilidad conservada. No hay desviación ocular ni facial marcada. Lenguaje normal, reflejos aumentados en el hemicuerpo derecho. No hay ataxia ni alteración sensorial. Le hacen una reso y muestra una lesión pequeña, lacunar, de 15 milímetros o 1.5 centímetros en la cápsula interna brazo posterior, compatible con un infarto lacunar por oclusión de una arteria lentículo estriada, rama perforante de la arteria cerebral media. ¿Cuál es el tipo clásico de síndrome lacunar de este paciente? Parece motora pura. ¿La ve? Síndrome motor puro. ¿Qué vaso está más comprometido en este paciente? Lentículo estriado. Lentículo estriadas. ¿Qué Lentículo estructura estriado. explica que no exista déficit sensitivo? No lo sé. La lesión del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Cuál es el mecanismo patológico más frecuentemente asociado a los infartos lacunares? Son vasos chiquititos. En un paciente viejito, diabético, hipertenso, mal controlado, tabáquico y demás. La La ve. B. Lipohialinosis. Si esta lesión aumentara de tamaño y afectara también la cápsula interna anterior, ¿cuál de los siguientes signos podría aparecer?
Fibras ¿Qué hay? frontopontinas. Correcto, la alteración de las fibras afectación de las fibras frontopontinas. En el brazo anterior de la cápsula interna transitan todo lo que son las fibras frontopontinas y lo que estos modulan son la marcha. Un hombre de 72 años con una estenosis carotidia izquierda del 90%, fibrilador y con insuficiencia cardíaca, 25%, ingresa a la UCI por shock cardiogénico tras un infarto agudo miocardio previo. Se le realiza una diuresis agresiva y su presión arterial sistólica cae a 58 durante 25 minutos. Al recuperarse, el paciente presenta dificultad severa. Dificultad severa para iniciar movimientos voluntarios, especialmente en extremidades superiores, apraxia motora bilateral, debilidad proximal de miembros superiores más que en inferiores, dificultad para mantener postura y para sentarse sin ayuda, habla hipofónica, pero sin afasia, sensibilidad conservada, campos visuales normales. Típico, les ponen un paciente con shock cardiogénico, piensen lo primero en un infarto de territorio limítrofe. Ahora, lo segundo es vayan a ver qué territorios se están afectando. Entonces, acá les están poniendo que tiene una dificultad para iniciar. Eso es praxia y eso es arteria cerebral anterior, sí o sí. Después les ponen que tiene debilidad más en miembros superiores que inferiores. Eso es ACM más que acá. Resonancia. Infartos lineales corticales de ACA y ACM en ambos hemisferios. Infartos profundos, nuevamente, de ramas lenticulostriadas y radiaciones corticales. Ningún infarto de territorio grande. El conjunto de apraxia motora bilateral, dificultad para iniciar movimientos y debilidad proximal, ¿con qué región es más compatible? Que ya lo vimos en el caso previo. El motor suplementario. La Motora corteza suplementaria, motora. correcto. ¿Qué característica clave permite distinguir este patrón de un infarto de arteria cerebral media? Afecta más las piernas que los brazos. Este patrón se refiere a este caso clínico. El ACM y afasia asociada. Lo que sucede, chicos, es que los infartos lineales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, es territorio completo. Acá estamos hablando de un paciente con infartos lineales, nada más. Son infartos lineales porque son de territorio limítrofe, paralelos a todo lo que es la convexidad. Como cae el flujo global, no sigue la distribución de toda una arteria, sino solamente forman pequeñas plaquitas necróticas bilaterales. Hay infartos lineales, es lo único. ¿Por qué el paciente conserva los campos visuales pese a una caída tan severa de la presión? ¿La C? La C. Correcto, las zonas calcarinas están relativamente alejadas. Si la hipoperfusión hubiese sido más prolongada y afectara las zonas de ACM y ACP, ¿cuál de las siguientes sería un hallazgo típico? La B. Hemianopsia homónima contralateral. Perfecto. Y ahora sí. Bueno. Muy bien, chicos. Dicho esto, la siguiente semana tenemos examen. Por favor, estudien, viene todo. Hasta la semana 14, como quedamos. Y nada más. Sean libres por mi lado. Doctora, Sí, dime. una consulta. Eso de la cápsula interna, si no me equivoco, ¿de qué parte afecta más? ¿A miembros superiores o inferiores? ¿Por explicarlo antes de que termine? ¿Cómo así? No, no te entiendo. Por ¿Cómo ejemplo, así? en la parte me mencionó algo de las fibras frontopontinas y que afectaban más una región. Esa Lo que parte no sucede me es que quedó muy clara. existe, si te vas a la parte de cápsula interna, existe un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior de la cápsula interna. Y todo esto tiene una distribución somatotópica, ¿ok? Y el brazo posterior de la cápsula interna tiene todas las fibras que viajan hacia las extremidades. Tiene fibras tanto para el miembro superior, que se ubican más en la parte más anterior del brazo posterior, y tiene fibras para el miembro inferior, que se ubican inmediatamente detrás del brazo. Así como existe una distribución somatotópica en médula, en cerebelo, lo mismo es en, en cápsula interna. Ahora, esto es en relación a lo que es la parte de los brazos posteriores, pero en brazo anterior sus fibras se comunican más con lo que es la parte de
anterior, con lo que es la parte frontal. Ok, profesor. ¿Listo, chicos? Cuídense. Muchas gracias, doctora. Cuídese. Muchas gracias. Doctora, una pregunta. La asistencia será corregida el lunes, ¿no? Sí. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora.